profesor de filosofía comparada de Oriente y Occidente en esta escuela, en Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica y que, bueno, eso de a la manera clásica lo único que significa es que la filosofía pretende ser algo práctico, pretende ser algo que se pueda utilizar de una forma o que sea útil en nuestra vida cotidiana. Y bueno, de ahí también un poquito el título de la charla de hoy. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pensé ese título porque esa pregunta yo mismo me la he hecho en muchas ocasiones. Bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y creo que mucha gente también se ha tenido que hacer esa pregunta a lo largo de su vida. Normalmente, cuando nos hacemos esa pregunta, el por qué me pasa esto a mí, suele ser que nos ha pasado algo malo, que nos hemos encontrado con alguna dificultad a lo largo de la vida, algún obstáculo, o incluso que nos ha pasado algún tipo de desgracia y de ahí que nos hagamos esa pregunta, que nos planteemos ese dilema. Esa pregunta o ese tipo de preguntas, el por qué las cosas que nos ocurren, nos están ocurriendo, no son nuevas de ahora, son preguntas propias del ser humano y que el ser humano se ha hecho a lo largo de toda la historia, de siglos y siglos. Y las diferentes culturas, las diferentes filosofías, a lo largo de toda la historia, de una forma más eficaz o menos eficaz, han intentado contestar a ese tipo de preguntas. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Yo no presumo de que voy a contestar esas preguntas, es decir, si alguien ha venido con esa intención, pues ya lo siento, pero no voy a poder contestar ese tipo de preguntas, pero voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, arrojar un poquito de luz sobre esas preguntas. Lo primero que quiero decir, antes de nada, es que normalmente pues, las charlas las suelo dar en un salón en el que hay bastante gente, y esto de dar una charla online mirando hacia una cámara, pues la verdad es que es completamente nuevo para mí. Así que espero que me podáis perdonar si cometo alguna torpeza o si hago algún tipo de error, pues lo lamento mucho, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Esta charla hoy la vamos a abordar, como he dicho antes, ha habido muchas culturas y muchas filosofías que se han hecho este tipo de preguntas a lo largo de la historia. La charla de hoy la vamos a abordar desde el punto de vista de la filosofía oriental. ¿Por qué desde el punto de vista de la filosofía oriental? Bueno, en primer lugar porque desde algún punto de vista hay que abordarlo. Y en segundo lugar porque la filosofía de Oriente ha investigado o ha profundizado mucho en este tipo de cuestiones. Sobre todo pues, la filosofía de la India o el propio budismo, del cual hablaremos bastante. Vamos a tratar temas como pueden ser el karma,
El karma es algo que casi con seguridad todos los que estáis aquí presentes conocéis bien o por lo menos habéis oído hablar de ello. El karma es muy famoso, hay incluso discotecas que se llaman karma, es algo muy conocido, pero es posible que, pues, debido a malinterpretaciones o deformaciones que haya podido haber a lo largo de la historia, pueda quedar por ahí algún fleco suelto y bueno, pues intentaremos explicarlo lo mejor que pueda. Hablaremos también sobre el Dharma. Es curioso que el karma sea muy conocido y sin embargo no sea nada conocida la ley del Dharma, puesto que el karma y el Dharma son leyes que van juntas, van cogidas de la mano. No se concibe el karma sin el Dharma y viceversa, no se concibe el Dharma sin el karma. Y después intentaremos hablar también un poquito sobre el origen del sufrimiento, el origen del dolor y cómo este dolor puede cesar, cómo puede desaparecer. Buda nos habla mucho sobre el dolor y sobre la cesación del dolor, cómo hacer que el dolor desaparezca. Antes de nada, para poder hacer esta charla, tenemos que, en primer lugar, establecer una serie de bases o una serie de pilares que para la filosofía oriental son básicos y sin los cuales pues no vamos a poder entender estas leyes de las que vamos a hablar. En primer lugar, la filosofía oriental va a concebir al universo no como un conjunto de muchos elementos, sino como una unidad. El universo va a ser una sola unidad, un solo ser vivo. El universo va a estar vivo y va a ser uno. Y dentro del cual va a haber elementos, pero todo va a ser una sola unidad. De tal modo que el universo va a estar también interconectado. Es decir, cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del universo va a afectar al todo, va a afectar al universo por completo. Este universo en forma de unidad, en forma de ser vivo gigantesco, no es exclusivo de Oriente, sino que el propio Platón se refiere a él en una de sus obras maestras, que es en La República, y le llama el megazón. De tal forma que hay una similitud entre la filosofía occidental, la filosofía griega, y esta filosofía oriental. Muy bien, además de esto, vamos a entender también que el universo va a estar organizado, va a estar armonizado de una forma inteligente. No va a ser un conjunto de elementos aleatorios, caóticos, sino que el universo va a estar perfectamente organizado en todo momento. De nuevo, Platón se vuelve a referir también a esta organización del universo y nos habla del demiurgo, que es ese arquitecto que de una forma inteligente ordena todo el universo. Y por último, vamos a entender que el universo está en constante movimiento. Y no solamente en constante movimiento, sino
que además este movimiento tampoco va a ser un movimiento aleatorio, sino que va a ir hacia alguna parte, va a haber una evolución dentro del universo. A pesar de ello, debido a nuestra pequeñez, a lo minúsculo que somos en comparación con todo el universo, ese destino final que podría tener el universo, ese hacia dónde va el universo, pues a nosotros se nos desdibuja por completo. Somos incapaces de imaginarlo o de llegar a ver hacia dónde puede ir el universo. Pero la filosofía oriental nos dice que el universo va hacia algún sitio. Y ahí, en ese punto, es donde nos aparece la ley de la que hemos hablado antes, donde nos aparece el Dharma. ¿Qué es el Dharma? Bueno, pues el Dharma es la ley universal que rige el sentido de la vida. Es decir, es la ley que engloba todas las otras leyes de las que he estado hablando. Y es la que nos va a dar el sentido hacia dónde se dirige ese universo. Aunque no sepamos nosotros hacia dónde es, pero hay una ley que rige eso. Y ese mismo Dharma del que estamos hablando, que es un Dharma universal, un Dharma gigantesco, que nos queda muy grande también, lo podemos extrapolar a lo pequeño. De tal forma que vamos a tener un Dharma del planeta Tierra, vamos a tener un Dharma de la humanidad, vamos a tener un Dharma de Alejandro o vamos a tener un Dharma de Génesis, por ejemplo. Todas las personas van a tener un Dharma. Incluso todos los colectivos también que haya, desde una familia hasta la humanidad al completo, van a tener también su Dharma. ¿Y cómo es este Dharma? Pues el Dharma nos lo van a describir como si fuese un camino bastante ancho, un camino grande, un camino que tenemos que ir recorriendo y que se puede recorrer de muchas maneras. Cada uno lo puede recorrer a una velocidad distinta, a su modo, a su ritmo, pero hay que ir recorriendo este camino. Y este camino va a tener paredes. A los lados del Dharma, a los lados de este camino, va a haber unas paredes. Más allá de esas paredes no existe, no hay existencia. Por lo tanto, estamos, digamos, abocados a andar por este camino del Dharma. ¿Qué es lo que ocurre cuando, de alguna manera, queremos salirnos del Dharma? ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos transgredir la ley? Pues en ese caso es cuando entra en acción esa segunda ley de la que hemos hablado, que es el karma. Y el karma va a ser una fuerza, una ley, que va a devolver al orden, va a devolver al camino a todo aquello que intente salirse de él. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un Dharma del cuerpo físico. Si el cuerpo físico está en el Dharma, sigue su camino correcto, pues podemos hablar de que tenemos una salud. Estamos en la salud. Pero si por algún motivo empezamos a salirnos de ese Dharma, empezamos, por ejemplo, a intoxicar el cuerpo de alguna manera, más tarde o más temprano
nos vendrá una enfermedad. Dejaremos el estado de salud y entraremos en el estado de enfermedad. Ahí será cuando el karma nos está avisando. Te estás saliendo del camino, te estás desviando y por eso te ha llegado la enfermedad. Hablamos, por lo tanto, de leyes de causa y efecto, leyes de acción y reacción. Todo lo que va a suceder por algún motivo. Hay un motivo que hace que las cosas que sucedan. Y todas las acciones que nosotros realizamos van a tener algún tipo de consecuencia. Todo lo que sucede tiene una causa, todo lo que realizamos tiene una consecuencia. Aquí se abre un debate. Aquí se abre el debate de la casualidad y de la causalidad. Actualmente nosotros estamos muy acostumbrados a hablar sobre la casualidad. Esto me ha ocurrido por casualidad. Qué casualidad que me he encontrado con mi amigo por la calle al que hace un montón de tiempo que no veía. O tenía cita en el fisioterapeuta y me han llamado para ir al centro de salud el mismo día y a la misma hora. ¡Qué casualidad! ¡Qué mala suerte! ¿O qué buena suerte? Bueno, pues todo esto, la casualidad, la buena suerte, la mala suerte, en realidad no son más que situaciones de las cuales no comprendemos cuál es la causa. Y como no comprendemos cuál es la causa, pues hablamos de casualidad o hablamos de suerte. Pero en realidad hay una causa. Aunque nosotros no seamos capaces de verla, va a haber una causa. Aristóteles nos va a decir que hay dos tipos de finalidades. Dos tipos de causas, por así decirlo. Por una parte, bueno, en realidad dice que hay cuatro tipos de causas distintas, pero me voy a centrar en dos, que son las verdaderamente importantes. Por una parte, vamos a tener las causas instrumentales. Las causas instrumentales nos van a hablar de cómo nos ha sucedido algo. Y, por otra parte, vamos a tener las causas finales. Las causas finales nos van a hablar de el por qué nos ha sucedido algo. ¿Qué sentido tiene que nos haya sucedido lo que nos ha sucedido? Como esta charla se titula ¿Por qué me pasa esto a mí?, pues vamos a poner un ejemplo que vaya un poquito acorde con el título de la charla. Imaginaos una señora que sale a la calle, pisa una baldosa que está suelta o algo por el estilo y se tuerce el tobillo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué mala suerte he tenido? He salido a la calle, iba a comprar el pan y me he torcido un tobillo. Y ahora pues tengo la pierna escayolada y estoy impedida, no me puedo mover. Vale, vamos a analizarlo. Por una parte, vamos a ver las causas instrumentales. ¿Cuáles son las causas instrumentales? El cómo ha ocurrido. Bueno, pues había una baldosa que estaba rota, la señora pues iba caminando pero iba un poco distraída, no iba mirando el suelo y pisó mal, dio un traspiés y se acabó torciendo el tobillo.
Esas son las causas instrumentales, son muy sencillas de ver, no tienen mucha ciencia. Pero lo que sí que tiene verdadera miga son las causas finales, es decir, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me he tenido que torcer un tobillo? ¿Qué sentido tiene el que yo tenga que sufrir de esta manera? Bueno, pues en primer lugar, este tipo de causas son difíciles de ver. Y son muy difíciles de ver en el momento presente, sobre todo, porque estas causas se encuentran en el futuro, no se encuentran donde nos encontramos nosotros. Tenemos que esperar a ver las consecuencias de lo que nos ha pasado para ver por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. En este caso, esta señora pues tiene 2 hijos, tiene un marido, aparte de trabajar, pues es ama de casa, y los hijos y el marido pues son un poco vagos y ayudan poco en casa, por así decirlo. La mayoría del trabajo de la casa recae sobre esta señora, ¿vale? Ahora la señora está impedida, tiene un tobillo que se lo ha torcido y está escayolada. No puede hacer las camas, no puede cocinar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora esa carga va a caer encima de sus hijos, que así aprenden y aprenden a planchar y aprenden a cocinar, o si no van con la ropa hecha un desastre, y cae también sobre el marido que tiene que echar una mano, que normalmente no suele echar una mano. Y aquí ya tenemos que hay una finalidad para que esta señora se haya torcido el tobillo. De alguna manera ella va a aprender a dejar que la cuiden, va a aprender a soltar a los otros, a dejarles que espabilen, y su familia va a aprender que no puede estar dependiendo de su madre o de su esposa indefinidamente, sino que tienen que aportar algo a la casa y tienen que contribuir entre todos a llevar ese trabajo. Hay una finalidad que es positiva, es decir, ha habido un crecimiento interior en todo el conjunto de la familia. De tal forma que lo que al principio parece una desgracia, realmente después no lo es tanto. Pero cuando no somos capaces de ver esa finalidad, cuando no somos capaces de ver el por qué nos pasan las cosas y pensamos que nos pasan simplemente porque hemos tenido mala suerte, entonces hay sufrimiento, hay dolor. Siddhartha Gautama, el Buda, el fundador del budismo, nos habla mucho sobre el dolor. Y nos va a hablar mucho sobre el dolor a través de las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son estas 4 nobles verdades? La primera de ellas nos va a decir que simplemente por el hecho de nacer en este mundo, ya de alguna forma vamos a sufrir, de alguna forma vamos a padecer dolor. ¿Por qué? Pues porque, por regla general, no vamos a entender esas finalidades que tienen aquellas cosas que nos suceden y por lo tanto vamos a sufrir. La segunda noble verdad nos va a decir que el origen del sufrimiento está en el apego, en apegarse a las cosas. Cuando hablamos de apego, normalmente pensamos en cosas materiales. Me he comprado un pedazo de móvil de última generación que me ha costado una pasta y estoy apegado a mi móvil, porque si mi móvil se rompe, pues
no quiero que se rompa, voy a sufrir si mi móvil se rompe. Es cierto, hay un apego hacia las cosas materiales. Pero no solo hay un apego hacia las cosas materiales. También nos podemos apegar a las personas. Por ejemplo, si mi novia me deja porque encuentra a un chico que es más guapo y más alto que yo, pues voy a sufrir también. ¿Por qué? Porque estoy apegado a mi novia. No quiero que mi novia se vaya y por lo tanto voy a sufrir. O, por ejemplo, en el caso de antes, de la señora, estamos apegados a la salud. La salud, más tarde o más temprano, va a marcharse. A todo el mundo se le marcha la salud en algún momento. Esperemos que siempre queremos que sea lo más tarde posible, pero todos sabemos que en algún momento nuestra salud se va a marchar. Y si estamos muy apegados a nuestra salud, pues también vamos a sufrir. El origen del sufrimiento está en el apego. La tercera noble verdad. ¿De qué nos va a hablar la tercera noble verdad? Sobre la cesación, sobre cómo evitar ese sufrimiento. Y para evitar ese sufrimiento, lo que hay que hacer es desapegarse de las cosas. Es decir, cuando aceptamos que las cosas que nos suceden por algo, y cuando aceptamos que eso que nos sucede sirve de alguna manera para elevar nuestra conciencia, para hacernos crecer de forma consciente, cuando dejamos de estar tan apegados al mundo y nos centramos más en nuestro propio crecimiento, entonces es cuando ese sufrimiento, no voy a decir que vaya a desaparecer, porque siempre va a haber sufrimiento, pero sí que va a menguar, sí que va a rebajarse considerablemente. Y en último lugar, la cuarta noble verdad. La cuarta noble verdad, el Buda, de lo que nos habla es sobre una serie de conductas, 8 conductas concretamente, a través de las cuales nos vamos a poder mantener dentro del Dharma. No nos vamos a separar de ese camino y para que el karma después nos dé una colleja. ¿Cuáles son esas 8, ese óctuple noble sendero? Rectas opiniones, rectas intenciones, rectas palabras, recta conducta, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Todo esto, así dicho, casi que asusta un poco, de alguna manera, porque dicen, madre mía, tengo que ser, el Buda lo que me está pidiendo es que sea una persona pues prácticamente perfecta, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, es así. Pero podemos bajar un poquito el listón y ponerlo un poco más a nuestra altura para que nos resulte realmente práctico. ¿Qué es lo que nos diría el Buda entonces? Pues el Buda lo que nos diría, para poder seguir más o menos ese camino del Dharma del que hemos estado hablando antes, lo que nos diría el Buda es que vivamos de la mejor manera posible. Y cuando digo vivir de la mejor manera posible, no me refiero a vivir de la forma más cómoda posible. Me refiero a vivir de la forma más generosa posible, vivir de la forma más amable, vivir de una forma lo más honrada posible. Cosas que a veces resultan incómodas,
Porque ser amable con un amigo o con un miembro de tu familia es más o menos sencillo. Pero ser amable con alguien que te cae mal, con tu compañero o compañera de trabajo que te cae mal, no es tan sencillo. Ser generoso con una persona a la que tú consideras, de quien tú piensas que es egoísta, no es tampoco sencillo. Pero a través de esta conducta, a través de esta recta acción que nos diría la filosofía de la India, que nos habla de la recta acción, de aquella acción que es buena y que no espera una recompensa a cambio, es como nos podemos mantener dentro de ese Dharma, dentro de ese camino que de alguna forma tenemos que ir recorriendo sí o sí. Cuando nosotros hablamos del karma, dentro de nuestra ignorancia muchas veces, pues solemos definirlo de dos maneras, que es el karma positivo y el karma negativo, o el buen karma y el mal karma. Sobre todo hablamos del mal karma. El mal karma ese es muy conocido. De tal manera que cuando nos suceden cosas que nos resultan